Muy buenos días, tengan cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a la sesión número 7 del curso libre Elaboración y Presentación de Tesis 1, correspondiente al ciclo 44 de cursos libres de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Previamente, antes de iniciar, vamos a dar ciertas indicaciones, como siempre lo hacemos, para estar en completa armonía en el curso. La semana pasada, los que tengan acceso a la plataforma tenían una tarea que entregar el día de ayer a las 23 horas con 59 minutos. La mayoría no lo entregaron. Yo sabía que iba a suceder esa situación. Entonces, tienen todavía el día de hoy para poder subir la tarea. Entiendo la situación de que están con trabajos de otros cursos, tienen tareas pendientes, más propiamente lo de su carrera, eso yo lo comprendo. Recuérdense que este curso no es para hacer ningún tipo de complicación en su vida estudiantil. Si alguna persona no pudo realizarlo, pues voy a habilitar nuevamente otra semana para que puedan ustedes subir esa tarea. Para la otra semana no hay tarea para los que ya cumplieron, los que ya entregaron su tarea de esta semana. Así que estén tranquilos, no hay ninguna tarea para la próxima semana. En base a lo que algunas personas subieron su trabajo, voy a dar algunas observaciones, así en términos generales. Lo primero es que, como lo dije la vez pasada, muchas de las personas no leen las indicaciones, no leen las instrucciones. Se los indiqué que aquella persona que no cumpliera con los pasos que se le estaba pidiendo ahí, se le iba a devolver el trabajo, y devolví algunos trabajos porque precisamente no estaban con los pasos que se les ha indicado. Eso a ustedes les va a servir porque, recuérdense, en su facultad o en su escuela hay un instructivo para presentación de trabajos de tesis, y si ustedes no cumplen eso, precisamente ahí se los regresan. Entonces, por eso estoy haciendo esa aclaración de que algunas personas se los devolví. Otra característica que observé en los trabajos es en aspectos de presentación. Hay algunas personas que cuando están escribiendo, está bien, ustedes escriban, ahí es lo ideal de ustedes, pero hay algunas personas que hacen un corte muy brusco de un párrafo al pasar a la siguiente página. Y eso se los indicaba yo ahí en las sugerencias o en las observaciones. Si usted está escribiendo unas 2, 3 líneas y está a punto de pasar a la siguiente página, pase ese párrafo a la otra, no haga esos cortes tan bruscos que hacen algunos de pasar a la siguiente. Lo otro son normas elementales, pero creo que no está de más recordarles: revisen la ortografía. Hay algunas personas que sí tienen muchas faltas de ortografía. Tercero, otra característica que me di cuenta era en el aspecto, y eso algunas personas se lograron comunicar vía electrónica conmigo, y algunas personas tienen problemas. Lo entiendo, eso también no está malo, pues, pero a la altura en que están ustedes sí deberían de empezar un poco en eso. Hay algunas personas que tienen problemas para usar Microsoft Word. Hay algunas personas que no sabían encontrar lo de los márgenes, no sabían encontrar interlineados, no sabían encontrar lo de la justificación, estilos de portadas y algunos de los pasos que se les indicaba ahí. Entonces, por mí no hubo ningún problema. Yo a través del correo electrónico o a través de vía telefónica, les explicaba dónde estaban cada una de esas funciones. Pero si vienen de ustedes de sacar algún curso intermedio o avanzado de Microsoft Word, porque para cuando tengan que hacer su tesis, sí van a estar con esos inconvenientes. Otra situación que se dio era específicamente que a algunas personas se les olvidó colocar el índice. Ahí se les indicaba qué tipo de índice les estaba pidiendo. Algunas personas colocaban un índice, pero la numeración no coincidía con el documento o con el número de página que ustedes indicaban. Otra situación que se dio era en el planteamiento del problema. Ahí era únicamente y exclusivamente de redactar una pregunta. Algunos pues redactaban muy bien la pregunta, no había ningún inconveniente, indicaban todos los elementos, pero a la hora de pasar a la delimitación,
no indicaban eso precisamente. Por ejemplo, algunos indicaban el estudio de las relaciones sociales en el municipio de Santa Cruz, Chinauple, del departamento de Guatemala, pero cuando hacían la delimitación dejaban República de Guatemala, o relaciones sociales en el departamento de Guatemala. No especificaban o no detallaban lo que habían escrito en el planteamiento del problema. Otras personas, y eso cuando vimos el marco conceptual, explicamos eso precisamente. Algunas personas siguen cometiendo el error que cuando ponían la delimitación temporal, especificaban el tiempo que van a hacer su trabajo de campo, y eso no va ahí, eso se los explicamos. En la delimitación temporal, ustedes tienen que escribir ahí cuánto tiempo les va a llevar o tienen planeado de la realización de su tesis, no hacer su trabajo de campo, porque algunos ponían delimitación agosto y septiembre de 2021, y eso es lo que a ustedes les va a llevar solo a hacer el trabajo de campo. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Otras personas, cuando redactaban sus objetivos, se les olvidaba la regla básica. Siempre un objetivo tiene que comenzar en verbo, en tiempo infinitivo. Eso era una observación que se les indicaba ahí. Otras personas se les olvidó la hipótesis. Personas que no colocaban precisamente la hipótesis, y lógico que les faltaba esa parte o esa sección en su trabajo. Otra situación que se les olvidó a algunos es que hacían la pregunta, pero la respuesta no coincidía con lo que habían preguntado. Así es decir, hablaban de otras cosas eminentemente distintas a lo que habían planteado. Otras personas en la justificación no explicaban el motivo, la razón o la circunstancia de por qué habían escogido ese tema o ese problema de estudio. Entonces, ahí se les indicaba las observaciones. Las personas que ayer me enviaron su trabajo, por lógica todavía, solo les coloqué la nota, pero vuelvo a decirles, deben tiempo para poder hacerles ese tipo de observación y sugerencia. Se los voy a hacer, pero recuerden que por la cantidad de personas me va a llevar un poco de tiempo. Eso es para las personas que enviaron su trabajo más que todo a partir de las 5 o 6 de la tarde del día de ayer. Solo les coloqué la nota, pero no les he hecho algún tipo de observación. Otras personas también tenían la característica tenían problemas con lo que son las sangrías, los interlineados, tenían problemas también en aspectos de los márgenes. Habíamos pedido margen izquierdo, superior y derecho a 2.5 y el inferior a 3 centímetros. Propiamente en Microsoft Word nos indica cómo hacer ese tipo de presentación. Bueno, otra característica que se dio fue de que algunas personas todavía tenían pendiente lo de las fichas bibliográficas. Las entregaron, no hubo ningún problema, pero todavía seguían cometiendo aquel inconveniente o aquel error de que no colocaban el número de clasificación de qué biblioteca o en qué lugar físico o digital se encontraba ese tipo de consulta o libro o revista o periódico o tesis que ustedes estaban consultando. Entonces, repitiendo, las personas que ya entregaron su tarea, no tengan pena, para la otra semana no hay tarea, así que no hay ningún inconveniente. Y aquellos que no la han entregado, pues voy a habilitar nuevamente esta semana para que lo puedan subir. De preferencia, si se pueden conectar a partir de mañana, porque hoy tengo que dar las clases, en lo que descargo los videos, en lo que los subo a la plataforma. Entonces, calculo que más o menos como a las 6, 7 de la noche ya estará habilitado nuevamente para que ustedes puedan subir su tarea. Pero para más seguridad, entren a partir de mañana, pues para que no haya ningún inconveniente. Bueno, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta respecto a la tarea que tuvieron que entregar. O algo que ustedes tengan que plantear ahorita antes de iniciar la clase. Cedo el micrófono. Sí, David Barrios. Buenos días, licenciado. Yo el día de ayer estuve haciendo la tarea, pero en el primer momento en el que la empecé a hacer, se contrapuso mi conocimiento con el conocimiento que usted dio. ¿Qué fue lo que pasó? Yo sé que mi tesis es de corte de metodología cualitativa. Entonces,
No, a mí me explicaron que cuando se hace investigación cualitativa, no se, no se plantea una hipótesis y tampoco se plantea, sí se plantea la pregunta, pero ahora la pregunta, valga la redundancia, es tengo que plantear la pregunta y tratar de responderla. Déjelo como a usted le han enseñado. Cuando hablamos la semana pasada de la hipótesis, pues les expliqué esa situación de que no toda tesis lleva hipótesis o no todo trabajo de investigación lleva ese tipo de actividad. Si usted considera que su trabajo no lo necesita, pues no lo plantee, no hay ningún problema. Recuérdense, no es conmigo que tiene que quedar bien propiamente, es con su asesor o es con su encargado de metodología de su facultad o de su universidad con el que deben de cumplir los requisitos. Yo solo aquí solo es un curso de actualización. Yo solo les doy ciertas observaciones, ciertas sugerencias. Ya va a depender de usted si las toma o no las toma en cuenta, en ese sentido. Ok, gracias, licenciado. Feliz día. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra comentario? Mientras comparto pantalla. Bueno, el día de hoy vamos a iniciar lo que vendría siendo para algunas personas la cuarta sección o el cuarto capítulo, dependiendo qué es lo que ustedes están haciendo. Recuérdense, hablamos de sección cuando estamos haciendo nuestro anteproyecto o estamos trabajando nuestro protocolo de tesis. Ahí se habla de sección. Y si ustedes estuvieran entregando ya su informe final, pues entonces ahí estaríamos hablando de lo que es propiamente capítulos. Eso ya lo hemos explicado varias veces. Entonces, lo que hoy vamos a abordar en sí es un tema o es una sección que es en sí el marco metodológico. En sí vamos a aportar aquí o vamos a profundizar cómo usted va a plantear, cómo usted va a tener sus tácticas o sus estrategias para la presentación de su trabajo de campo y la presentación de su informe final o de su artículo o monografía o tesis o tesina que usted vaya a trabajar. En sí, lo que es el marco metodológico es una especie como de guía que nos va a permitir de alguna forma poder encontrar un camino o poder encontrar de alguna forma los elementos que vamos a necesitar para poder mejorar o poder presentar de una mejor forma los objetivos que estamos persiguiendo. También debemos de tomar en cuenta que cuando nosotros hacemos nuestro marco metodológico, estamos indicando esos pasos, esas técnicas, esos procedimientos o esas recomendaciones en una forma lógica para que nuestra investigación pueda cumplirse de una forma más concreta o más adecuada. El marco metodológico en sí es el camino que nos va a permitir poder realizar nuestro estudio, poder de alguna forma entrar al azar o entrar en forma caprichosa cuando nosotros tengamos que presentar esos resultados. Otra característica que debemos de tomar en cuenta es que ahí vamos a tener una secuencia ordenada. Vamos a tener esos pasos que de alguna forma nos permitan poder utilizar esos métodos, esas técnicas o esos procedimientos para tener ese orden en nuestro trabajo. Esa secuencia o ese orden que vamos a llevar nos va a permitir de alguna forma poder controlar y evaluar permanentemente la acción y los resultados que estamos presentando y de alguna forma evitar caer en esa especie de suspicacia o en esa especie de errores o sesgos que nos pueda conducir nuestra investigación. Los elementos que constituyen en sí el marco metodológico son indicando, permítame un momentito. Vamos a hacer, es que aquí hay un problema con el audio. Permítame un momentito.
Bueno, ahora sí, vamos a estar, perdón por la interrupción, era por el audio que no. Bueno, como indicábamos, en el marco metodológico tenemos ciertos mecanismos o ciertos pasos que debemos de cumplir. Desde lo que es un tipo de estudio, un diseño de investigación, debemos de escoger nuestra población y muestra, nuestras técnicas, cómo vamos a recopilar esos datos, cuál es la validez que le vamos a dar, cuál es nuestra confiabilidad propiamente para hacer nuestras técnicas o nuestros instrumentos y cómo vamos a, de alguna forma, a procesar esos tipos de datos. Eso es lo que en sí constituye el marco metodológico. Si estamos trabajando en sección, correspondería a la sección 3.1. Recuérdense que la sección 1 era el marco conceptual. La sección 2 vendría siendo el marco teórico o marco referencial junto con la hipótesis. Y la sección 3 vendría siendo lo que es el marco metodológico. Entonces, la sección 3.1 es nuestro tipo de estudio. Aquí es como nosotros nos vamos a enfocar o cuál va a ser la metodología o el método que nosotros vamos a utilizar para presentar propiamente esa investigación que estamos haciendo. Aquí nosotros vamos a describir o vamos a explicar cómo vamos a utilizar de una forma correcta o de una forma más profesional nuestros objetivos, nuestra metodología, nuestra comprobación, rechazo o negación a la hipótesis que estamos planteando, si es que vamos a trabajar con hipótesis, y también, según nosotros, qué posibles resultados vamos a obtener, según nosotros y según a nuestra hipótesis o a nuestra propuesta que vamos a trabajar. Los diferentes tipos de estudios que se manejan son los estudios basados a conclusiones. Es que precisamente usted solo va a estar utilizando algún tipo de estrategia, algún tipo de instrumento que le va a permitir observar, no participar, sino que solo va a observar y usted va a poder sacar conclusiones personales de lo que usted está observando. Ese es el tipo de estudios orientados a conclusiones o orientados a recomendaciones. Usted observa nada más, ve cómo se está dando el fenómeno. A veces ni siquiera le indica a las personas que están siendo parte del estudio. Sencillamente usted observa esa situación, observa esa realidad en la cual está haciendo el estudio y usted concluye por qué se está dando esa situación, por qué se da ese problema y cuál sería la recomendación según usted de esa situación que se da. Luego tenemos los estudios exploratorios. Aquí usted va a indagar de una forma más pormenorizada o de alguna forma más profunda ese estudio que usted está haciendo. O sea, usted va a ir a la realidad, va a ir al trabajo de campo, va de alguna forma a observar, va a hacer algún tipo de observación participativa o no participativa, pero usted va a poner diferentes variables. Todo esto tiene que ir relacionado o muy vinculado a la hipótesis que usted planteó. En la hipótesis usted va a explicar o va a hacer esa sugerencia o esa sugestión o esa suposición a algo que usted cree que se está dando en esa situación o en ese fenómeno. Luego tenemos los estudios descriptivos. Aquí usted va a interpretar esos hechos, va a interpretar esa realidad a través de la observación participativa, a través de que usted está viendo cómo se está manifestando el problema y usted va de alguna forma a presentar diferentes alternativas, diferentes propuestas para la posible solución. Esto tiene que ver mucho con el tipo de hipótesis que usted manejó o indicó en la fase anterior. Y luego tenemos los tipos de estudios explicativos o experimentales. Esto se maneja mucho en el área de medicina, en el área de agronomía, en el cual usted de alguna forma va a comprobar o rechazar la hipótesis teniendo diferentes grupos, teniendo el grupo A con el grupo B o grupo C y le va a poner diferentes soluciones o diferentes alternativas. O también se maneja mucho en el área de psicología con los famosos tests, en el cual usted a diferentes grupos, en diferentes momentos, en diferente tiempo, le plantea distintas características. También se puede manejar mucho en el área de ciencias sociales o en aspectos de ingeniería o arquitectura cuando usted tiene más tiempo o usted tiene disponibilidad de recursos para ir de alguna forma presentando o haciendo trabajos de campo de 3, 4, 5 visitas que vaya a hacer al lugar de estudio. Pero esto ya dependerá de usted, como también dependerá de su hipótesis.
Luego tenemos lo que son los diseños de investigación. Aquí propiamente es lo que usted va a tratar de explicar la razón o motivos o circunstancias de por qué está manejando ese tipo de estudio. Aquí usted va a través de ese plan general, a través de ese desglose de sus estrategias, usted va de alguna forma a calcular qué posibles respuestas o qué posibles interrogantes podrá hacer o podrá plantear cuando haga su trabajo de campo para poder obtener ese tipo de información. También en el diseño de investigación, usted se le recomienda o se le hace esa sugerencia a la persona que haga usted siempre el método científico y usted utilice un método ya sea de observación, y si va a utilizar ese método de observación, si va a hacer la acción propiamente de observar o de participar dentro del problema, porque también el investigador está en su derecho, y eso no tiene nada de malo, ser parte activa del proceso de investigación, porque si usted es parte de esa comunidad, parte de ese grupo de estudio, usted también tiene ese derecho de poder participar. Claro, algunas personas dirán, pero es que ahí puedo caer en algún tipo de error porque yo sé qué es lo que estoy buscando y puedo guiar a ese grupo. Pero si usted lo está haciendo en forma individualizada a cada miembro del grupo, no hay ningún tipo de problema. Algunas personas calculan o algunas personas lo hacen hacerse una especie como de autocuestionario propiamente hacia uno, respondiendo según cómo uno cree que ese problema se ha dado, pero como que a mí me estuvieran entrevistando, como yo mismo me estoy entrevistando, por decirlo de alguna manera. Y eso lo vamos a ver más adelante, ese tipo de estrategia. También va a depender de su método, si va a ser un método de inductivo, o sea, va a ir usted de lo que es el aspecto general a lo particular, o si va a utilizar el método deductivo, de lo particular a lo general, o si va a hacer ese análisis estructural, ese análisis de coyuntura, si usted va a hacer ese método de síntesis, donde usted va a ir haciendo aspectos o va remarcando ciertos elementos que se van dando dentro del problema. También si va a comparar, de eso depende de la hipótesis y depende de su metodología que usted vaya a trabajar, donde compara el grupo A con el grupo B o con el grupo C. O el famoso método dialéctico, donde usted va a estar preguntando y preguntando, es lo que hacen siempre los niños. ¿Pero por qué esto? ¿Y por qué no aquello? ¿Y por qué no lo otro? Usted siempre va a estar haciendo ese tipo de interrogantes. Usted siempre va a estar en esa metodología de estar interrogando y estar interrogando varias veces a los elementos o a los objetos de estudio. Está el método experimental, en el cual se maneja mucho en lo que es el área de medicina o en el área de agronomía, donde usted tiene diferentes elementos, diferentes factores y los comprueba basado en tiempo, basado en sus fórmulas, basado en su experiencia profesional y a través de los métodos estadísticos, en el cual usted, recuerdan cuando vimos la semana pasada el tipo de hipótesis estadística, en el cual usted maneja cierta cantidad o usted supone cierto porcentaje de la posible solución a ese problema que usted vaya a encontrar, o la posible respuesta al problema que usted está investigando. En el tipo de investigación, usted debe de manejar o usted debe de hacerse previamente 3 tipos de preguntas. 1, ¿cuál es el método más adecuado para mi investigación? Recuérdense, usted es el experto y usted de alguna forma debe de indicar aquí en este diseño, en esta metodología, cuál es de estos métodos que vimos anteriormente, cuál es el que más se adecua o cuál es el que más responde a lo que ustedes están haciendo o lo que ustedes planean hacer. La segunda pregunta que usted debe de hacerse previamente también es, de alguna forma, ¿cuál es la ventaja o desventaja de ese método? ¿Cuál es la ventaja o desventaja de si puedo utilizar otro método también? Porque ya va a depender de la circunstancia, va a depender de su hipótesis, va a depender de su problema, si usted puede utilizar 1 o 2 métodos de investigación, 1 o 2 diseños propiamente. Y la tercera pregunta que usted debe de hacer es anotar de alguna forma cómo usted cree o cómo usted plantea qué camino o qué soluciones o qué alternativas tiene si su plan o su metodología que tiene algún obstáculo o tiene algún tipo de impedimento.
lo que dijimos la vez pasada, usted debe tener planes de contingencia, un plan B, un plan C, por si hay algún tipo de obstáculo a la hora de hacer ese tipo de trabajo de campo. Sobre esa base, entonces pasamos a lo que es en sí la población y la muestra. La población y la muestra, que vendría siendo el inciso 3.3, se refiere propiamente a cómo yo voy a utilizar o cómo yo voy a manejar de alguna forma al grupo de estudio. Aquí propiamente me refiero a qué características va a tener ese grupo de estudio. Debo de empezar con una población o con un universo manejado. Debo de averiguar, por ejemplo, si estoy trabajando en un municipio, cuánto es la población estimada o la población según el último censo que realizó el Instituto Nacional de Estadística, y poder ver o poder describir ahí esas características de ese conjunto, de esa población, para que a través de ese grupo o de ese colectivo poder encontrar rasgos o elementos que de alguna forma me puedan definir esa región o definir ese grupo. En esa población o en ese universo, como le podamos manejar, voy a manejar ciertos conjuntos, ciertas características, como son características de género, características de edades, nivel socioeconómico, nivel académico, características de clase social, características también de aspectos relacionados a cosmovisiones o visiones de cómo tengan las personas. Puede ser que usted dentro de si quiere, pues que a algunas personas no les gusta hacer esto, pero hasta por aspectos religiosos, como por ejemplo el católico, el protestante o el agnóstico, ven diferentes alternativas o ven la problemática de estudio. También voy a tener en alguna forma ciertas variables. Esas variables de alguna forma me van a permitir tener ciertas subcaracterísticas de esa población. Por ejemplo, si estoy investigando las edades, debo de manejarlo por rangos. Si estoy manejando los niveles académicos, también por rangos, nivel primario, nivel diversificado, nivel universitario o posuniversitario, o aquellas personas que no tengan ningún tipo de nivel académico. También eso debo de tomarlo en cuenta. En el caso de la muestra, esto vendría siendo el subconjunto de esa población. Aquí tengo que tener en cuenta algo, ciertos subelementos propios del universo que yo observé o del universo que yo tomé en cuenta. En esta muestra yo voy a seleccionar cierta parte del universo, cierta parte de la población que yo le considero que es la muestra o es la representatividad de todo el universo. Recuerde, usted no va a pasar una entrevista o no va a pasar una encuesta a 6,000, 7,000 personas. Debe de sacar a través de algún tipo de fórmulas cuánto va a ser esa representatividad de esa población. Siguiendo fórmulas estadísticas, más o menos el 5 o el 10% de la población, dependiendo algo que vamos a ver más adelante, sus recursos económicos que usted disponga. También en lo de la muestra, en este apartado, voy a hacer también una breve descripción de estos individuos que yo escogí o seleccioné, porque aquí usted ya lo va a seleccionar, dependiendo si es una muestra aleatoria o no aleatoria. Si es una muestra aleatoria, es porque usted seleccionó o usted buscó a ciertos elementos o a ciertos subgrupos de la población. Y si no es aleatoria, es porque usted de alguna forma, a través de sus estadísticas o a través de sus fórmulas, trabajó o va a trabajar sin importarle quién sea esos integrantes de ese subgrupo. También en lo que es la muestra, debo de tomar en cuenta las características demográficas dentro de la misma región. ¿Qué se refiere esto? A pesar de que estoy dentro de un municipio, hay ciertos lugares dentro de los municipios que son distintos. Las ideas cambian, la forma de pensar de las personas es distinta. O también los niveles, si estoy estudiando las variables de niveles educativos, no es lo mismo, por ejemplo,
hablar con una persona que esté en primero básico a alguien que esté en tercero básico o a alguien que esté graduado a nivel medio. La forma de pensamiento es distinta, como supuestamente es distinto también si usted está en primer semestre de la universidad a que está ya en noveno, décimo semestre o ya se graduó en la universidad. Cambian esas características propias de la persona, hasta por aspectos de religión, hasta por aspectos de género, hasta por aspectos como dijimos, de edad, hasta por aspectos de si es un funcionario público o es una persona del sector privado. O sea, debe de tomar mucho en cuenta esas características de esa muestra que usted está haciendo. Cuando vaya a hacer ese tipo de muestreo o cuando vaya a hacer ese tipo de recopilación de datos, debo de calcular muy bien esa muestra. Debo de manejar muy bien ese tipo de operacionalización para que no sea ni muy grande, pero que sí represente las características de toda la población de estudio. O sea, como dijimos anteriormente, entre un 5 a 10%. Es que si yo voy a estar haciendo el 100% del estudio a la población, ya no estoy haciendo una investigación, lo que estoy haciendo es un censo. Pues ustedes hace unos 2, 3 años se dieron cuenta cuando el INE hizo ese precisamente, fue a entrevistar o fue a encuestar a todas las personas que formaban parte de la comunidad. Usted no le interesa, usted quiere solo ciertos elementos o ciertas características de esa población de cuál es ese objeto de estudio. Luego tenemos lo que son las técnicas e instrumentos de recopilación de datos. Las técnicas son aquellos en el cual voy a utilizar ese conjunto de procedimientos, ese conjunto de actividades ordenados que me van a servir para recopilar la información, para observar los datos que estoy viendo. En sí, la técnica me va a plantear cómo voy a obtener la información, cuál va a ser mi estrategia para utilizar ese tipo de actividad. Aquí entra mucho lo que se conoce, por ejemplo, las encuestas, las entrevistas. Aquí yo voy a tratar de alguna forma de que cuando yo haga mi trabajo de campo pueda de alguna forma poder manejar debidamente esa estrategia de cómo voy a preguntar, de cómo voy a entrevistar, de alguna forma cómo voy a tener esos planes de contingencia para obtener ese tipo de datos. Los debo de manejar en una forma, de alguna forma, a través de una especie como de cronograma para mi trabajo de campo. No lo van a confundir con el cronograma general, que eso es distinto. Eso lo vemos la otra semana. Aquí vamos a ponernos un tiempo programado para hacer ese tipo de técnicas, para hacer ese tipo de encuestas, de entrevistas. ¿Cuánto tiempo me voy a llevar en hacerlo? Y lo más importante, ¿cuánto tiempo voy a estar por cada elemento o por cada subgrupo de la muestra que estoy trabajando? Por ejemplo, si voy a hacer algún tipo de entrevista a funcionarios públicos, pues aquí voy a explicar cuánto tiempo me va a llevar o cuánto tiempo calculo que me pueda llevar, porque debo de tomar en cuenta el tiempo de esta persona. No puedo ir a decir, bueno, mañana voy a ir a entrevistar al alcalde del municipio cuando ni siquiera he hecho ese tipo de programación. Debo de alguna forma de seguir los procedimientos, debo de dirigirle una carta, debo de esperar el tiempo que él me indique. Mire, yo lo puedo atender, igual con el asesor, mire, yo lo puedo atender con mucho gusto el día sábado a las 3 de la tarde, de 3 a 3:30. Entonces, ya sé que tengo media hora para poder hacer ese tipo de trabajo con él. Si estoy entrevistando a un grupo de jóvenes, dependiendo mi instrumento, que lo vamos a ver más adelante, en qué momento los voy a reunir, si va a ser a través de una reunión virtual o presencial. También cómo voy a llevar el control de datos, cómo voy a manejar esas estrategias, qué tipo de cuestionario voy a utilizar, qué tipo de instrumento, que eso lo vamos a ver más adelante, me va a servir para obtener ese contacto directo con las personas. Luego viene lo que son los instrumentos. Los instrumentos es de alguna forma la herramienta en sí para que el investigador o que el tesista o el EPCista va a obtener para recopilar y obtener esa información. Aquí puede ser a través de algún tipo de ficha de resumen o ficha de entrevista, recuerda cuando vimos ese tema, o
también si yo voy a utilizar algún tipo de cuestionario, si van a ser, por ejemplo, esos cuestionarios van a ser con preguntas estructuradas o preguntas semiestructuradas, si en algún momento yo voy a dejar que el entrevistado hable con tema libre, por decirlo de alguna manera, solo le voy a hacer una pregunta y voy a dejar que él propiamente explique todo lo que él entiende o lo que esa persona nos quiere dar a entender. O si en algún momento a través de las entrevistas semiestructuradas yo voy a utilizar acotación de información o si voy a limitarle la participación a esta persona. Si mis preguntas van a ser preguntas cerradas, semicerradas, si van a ser preguntas de falso o verdadero, si voy a tener preguntas aquellas del por qué a la respuesta o que me explique determinada situación que se vaya dando, dependiendo del tiempo que tenga con la persona, dependiendo de cuántas veces tenga que hacerlo, porque yo debo de dejar de alguna forma o algún camino abierto para poder hacer alguna recapitulación si en algún momento se nos ha olvidado algo dentro de la entrevista o algo dentro de la encuesta. O sea, ese es el error que cometen algunas personas. Dicen, solo voy a hacer una entrevista una vez nada más. A veces requiere 2 o 3 posteriores entrevistas o posteriores encuestas, porque se nos pudo haber olvidado algo, o cuando estábamos haciendo esa recapitulación o la tabulación de esos datos, se nos olvidó incluir cierta pregunta o cierta variable dentro del cuestionario que estábamos utilizando. Entonces, los instrumentos es hacer propiamente la estrategia para cómo voy a obtener esos resultados. Si va a ser entrevista, si va a ser cuestionario, si va a ser observación participativa o no participativa, si va a haber mesas redondas, si va a haber algún tipo de panel, si va a ser algún tipo de análisis de coyuntura, si va a ser algún tipo algún tipo de test que vaya a manejar y qué tipo de test voy a utilizar. Y aquí tiene que ver mucho el aspecto de la observación o del comportamiento que vaya habiendo, porque a veces cuando estoy pasando algún tipo de test, puede ser que la persona se sienta incómoda o la persona no se sienta bien al estar contestando ciertas preguntas. Hay que tener mucho cuidado en la redacción de las preguntas. No voy a preguntar cosas personales o cosas muy íntimas de la persona. Por ejemplo, si estoy del área de derecho y estoy investigando lo que es el caso de las violaciones en las mujeres, pues debo de tener cierto tacto a la hora, si logro de alguna forma tener ese contacto con las personas que tuvieron ese inconveniente, ese tipo de problema de no hacer esa recordación para que ellos no vuelvan a pasar por esa situación, que no tengan ese estrés en la situación que se da. O en algún momento, cuando yo estoy haciendo las preguntas, el entrevistado o el encuestado no me entiende lo que yo estoy manejando y a veces debo de explicarle. Y ese es un gran error que cometen muchas personas, porque cuando van a hacer las encuestas o van a hacer las entrevistas, ellos dicen, mire, yo le voy a pasar un cuestionario y una entrevista y aquí le dejo el test y nos vemos dentro de 8 días y dentro de 8 días usted me pasa ese cuestionario. No, usted tiene que estar cara a cara, como se dice en inglés, face to face. O sea, tiene que hasta ver la expresión, ver de alguna forma cómo reaccionó a la pregunta que usted está haciendo. Y aquí también entra dentro de los instrumentos, si va a estar acompañado de otra persona, siempre pida autorización. Si en algún momento, y eso lo dijimos varias veces, si usted va a grabar la sesión, va a grabar las entrevistas, va a grabar esos instrumentos que está manejando, a través de una grabadora o a través de una cámara de video. Entonces, porque usted a través de las expresiones faciales puede ver si en algún momento él o ella se siente cómodo. Y eso de alguna forma le puede hacer una retroalimentación para cuando tenga que hacer otra fase, ya sea con la misma persona o con otra persona en ese tipo de test o cuestionario que usted está manejando. También aquí debo de explicar en ese tipo de técnicas cómo voy a de alguna forma a tabular. ¿Qué tipo de fórmula voy a presentar cuando ya tenga todos los resultados? ¿Cómo voy a obtener esa información suministrada por el grupo o suministrada por las personas? ¿Cómo los voy a presentar? Porque eso me va a servir cuando tenga que hacer la interpretación de los resultados para el tipo de gráfica o el tipo de gráfica o el tipo de tabla que vaya a utilizar.
También debo de manejar una lista de cotejo. ¿Qué significa esto? Que si yo en algún momento mis preguntas son cerradas de sí o no, pues puedo ir colocándole una especie como de numeración para que cuando yo las tabule no esté, porque yo voy a necesitar otra persona que me ayude, y eso no tiene nada de malo que me ayude alguien en mi tesis propiamente. Entonces, o si yo lo quiero hacer a través de un programa cibernético, yo ahí le voy a ir indicando a la computadora o al programa las respuestas que se vayan dando. O si voy a utilizar una especie como de CADEX, en el cual yo voy a insertarle a la computadora, que hay algunas computadoras que permiten hacer ese tipo de CADEX, en el cual ingreso las hojas de resultados, o si en algún momento yo he utilizado aquellas de aquel tipo de cuestionario en el cual la persona solo va marcando los circulitos, ¿cómo voy a poder tabular esos resultados? Para eso me va a servir ese tipo de instrumento. Debo de indicar también ese tipo de operacionalización de los resultados que estoy obteniendo. También debo de marcar ahí si en algún momento debo de, como dijimos anteriormente, debo de regresar o no regresar a ese tipo de encuesta. Debo siempre dejar abierto esa oportunidad para poder de alguna forma aclarar ciertas situaciones que se hayan dado, porque puede ser que en el momento que yo esté entrevistando o encuestando a alguna persona, estoy enfocado a lo que le quiero preguntar y en algún momento él dijo algo que tal vez se me pasó por alto, pero con la grabación, ya sea audial o visual, puedo de alguna forma, me queda, ¿por qué dijo eso? ¿Por qué lo dijo? ¿Qué quiso dar a entender? Y si tengo abierto la oportunidad, puedo regresar a replantear ese tipo de interrogantes. Ya no voy a hacer todas las preguntas, sino que me voy a enfocar a ciertas preguntas o a ciertas respuestas que él en algún momento manifestó. También en los instrumentos debo de manejar algo que es muy importante, la validez o la confiabilidad de mi instrumento. ¿Qué significa esto? Que voy a tener siempre a través del método científico en sí, si estoy cumpliendo o no mis objetivos específicos. ¿Se recuerdan cuando ustedes hicieron su marco conceptual? Tenían cierta, ahí ustedes explicaron o redactaron qué era lo que ustedes quieren hacer. Ver si realmente ese tipo de estrategia, ese tipo de técnica que estoy utilizando, realmente me está haciendo factible verificar o rechazar mi hipótesis o negar lo que estoy afirmando o la suposición que hice en la hipótesis. Entonces, a través de la validez, yo voy a tener ese grado que me va a permitir poder medir las variables. Si veo que no estoy obteniendo estoy teniendo resultados distintos a lo que yo tenía planeado, pues tal vez estoy utilizando mala técnica. Entonces puedo hacer ese tipo de retroalimentación. Dice bien, no estoy diciendo que yo estoy de alguna forma guiando la investigación, sino que estoy a través de esa retroalimentación viendo si he tenido algún tipo de obstáculo o algún tipo de problema a la hora de hacer ese tipo de instrumento. Y la confiabilidad se refiere a través de un grado de verificación, a través de un porcentaje, qué tipo de sesgo puedo, según yo, obtener, porque en algún momento mi investigación puede estar errada. Lo que se acostumbra es manejar un 5% de error. Eso más que todo es que si usted no va a estar, por ejemplo, en las entrevistas cara a cara, en algún momento usted dejó el cuestionario con la persona, porque a veces la persona dice, mire, yo lo puedo atender, pero déjeme el cuestionario, porque no, ahorita, mire, no tengo tanto tiempo para atender. Entonces, usted va de alguna forma a calcular qué posibles errores pudo haber obtenido en ese cuestionario. Y usted también los va a medir a través de las respuestas. La mayoría de personas pues se quedan solo en preguntas de sí y no, pero ponga preguntas también de por qué o cómo, cuándo, dónde, para que él o ella pueda de alguna forma explicar ahí. Pero también traten lo posible, como vuelvo a repetir, hacer ese tipo de entrevista cara a cara para observar la reacción de la persona. Si está observando grupos, si está observando en algún momento o su observación es no participativa, está usted en el campo y las personas no saben que están siendo objetos de estudio, también como usted de alguna forma a través de la grabación, a través de auditiva o visual, ver otras variables que se han presentado alrededor de ese grupo.
A veces el entorno tiene que ver mucho en cómo reacciona el grupo. A veces puede también influir mucho el estado de ánimo de las personas, o a veces también el estado de ánimo del observador. O sea, a veces usted puede estar muy cansado en estar haciendo ese tipo de instrumento, de técnica, y usted ya está aburrido propiamente en ese sentido. Entonces, déjeselo a otra persona para que él realmente ya de alguna forma más fresco pueda observar esa situación. O a través del video que se está viendo, se le pudo haber pasado ciertos elementos. Entonces, a eso nos sirve la confiabilidad del instrumento, tener esos márgenes de errores, tener esos aspectos que según usted pueden haber esos problemas, esos obstáculos al estar realizando ese tipo de instrumento o trabajo que esté haciendo. Luego viene el proceso de interpretación. El procesamiento o la interpretación es la capacidad que voy a tener yo para poder describir el proceso de cómo obtuve la recolección de datos. Así que aquí propiamente yo voy a hacer una clasificación de las preguntas para poder presentarlos a través de cuadros o tablas o a través de gráficas. Y ahí yo de alguna forma voy a explicar si van a ser gráficas de barra o gráficas circulares o no sé qué tipo de tablas vaya a utilizar. También de alguna forma voy a clasificar según los porcentajes los datos que voy obteniendo, donde yo voy a indicar que voy a manejar porcentajes o solo voy a indicar cantidades numéricas. La diferencia es, por ejemplo, si voy a manejar porcentaje, el 80% de los encuestados dijeron tal situación. ¿Por qué estoy manejando ese tipo de porcentaje? O si estoy indicando 40 hombres dijeron que sí y 60 mujeres dijeron que no. ¿Por qué utilicé ese tipo de numeración? También voy a agrupar de alguna forma las respuestas, porque cuando usted deja preguntas abiertas, por decirlo de alguna manera, él o ella o el grupo que está respondiendo, tal vez dirán, van a decir la misma respuesta, pero con distintas palabras, por decirlo de alguna manera. Manejan un vocabulario distinto, pero usted sabe que ese tipo de vocabulario es sinónimo a otras propiamente. Entonces usted va a hacer ese tipo de agrupación de respuestas. También los va a categorizar de alguna forma a través de lo que estábamos diciendo, a través de la observación, a través de los gestos, a través a veces cuando las personas están respondiendo, y eso usted mismo se ha dado cuenta, lo puede ver con sus catedráticos, o usted mismo mueven las manos, o mueven los pies, o los ojos de esa persona no se los están dirigiendo a usted, sino que los dirige hacia otro lado, como que se sienten incómodos, o de alguna forma usted va a utilizar algún tipo de estrategia para ver si realmente le están diciendo o no la verdad propiamente. O cuando usted deja los cuestionarios o deja las boletas de encuesta, debe poner algún tipo de pregunta repetitiva para ver si coincide lo que dijo en la pregunta 1 con la pregunta 10, por decirlo de alguna manera, para poder verificar ese tipo de errores o ese tipo de sesgos que puedan haber. También de alguna forma debo de plantear en los procesamientos la tabulación. Aquí voy a contabilizar esos resultados, ver qué porcentaje o qué cantidad de resultados. Si estoy manejando, por ejemplo, 100 encuestas, tengo que tener las 100 encuestas respondidas, porque no puedo de alguna forma tener 50 respondidas y 50 no respondidas, porque entonces sí hay un gran error, ahí sí hay un gran sesgo. ¿Cuál puede ser el problema? Si estoy haciendo algún tipo de observación participativa o no participativa, puedo utilizar a través los cuadernos de estudio. Aquí puedo ir apuntando en mi cuaderno toda esa situación que se fue dando o revisando el video. También si voy a utilizar por ejemplo, los estudios de caso en el cual voy a estar presente en determinado lugar, aunque yo no conozca de lo que se está abordando. Esto se hace mucho en aspectos de psicología o en aspectos de derecho. Por ejemplo, el caso de la violación que manejábamos. Le puedo pedir autorización al doctor o al encargado de la persona que está revisando o que revisó a esta persona, como también debo de pedirle permiso a la persona que tuvo ese tipo de inconveniente, para que si ella o él me permita observar ese procedimiento o esa entrevista que está teniendo. Yo no participo ahí porque yo no soy el experto de esa área, pero está el psicólogo o está el trabajador social, pero de alguna manera debo de manejar
ese tipo de procedimiento, observar a la persona que está siendo objeto de estudio en esa situación. Si voy a manejar talleres focales, lo que son los talleres focales se refiere a las mesas redondas, los paneles, los foros, de alguna forma voy a manejar cómo voy a tener ese ambiente, si voy a poner, por ejemplo, música de fondo, si les voy a dar una hoja, si les voy a dar algún papel, si voy a manejar algún tipo de juego para que se sientan cómodos, si los voy a tener en una especie como de círculo, si los voy a ir entrevistando uno por uno, o si voy a dejar que ellos hablen de algún momento, si ellos se sienten incómodos con la grabación, porque también vuelvo a repetir, tengo que pedirles permiso o autorización, preguntarles por qué se sienten incómodos. No voy a hacer eso. Ese es un gran error que cometen algunas personas. Como no me quieren que yo los grabe, pues voy a poner una cámara oculta. Eso es antiético y eso no es lo de un buen profesional. Si usted quiere, pues hágalo. Eso ya queda a criterio de usted. Pero de todos modos las personas se van a enterar y eso le puede traer problemas a usted, porque las personas de algún momento le dieron confianza en explicarle la situación, mas no le dieron autorización para ser grabado. Hay personas que se molestan cuando son grabadas. También ese tipo de grupos focales debo de manejar si en el momento en el cual estoy reuniendo, no lo están haciendo en forma de broma. Debo de manejar cierta estrategia para que ellos se sientan cómodos, que el ambiente sea el más adecuado para hacer ese tipo de estrategia. Entonces, ya con eso, entonces ya puedo pasar a lo que es propiamente la presentación o el diseño o el tipo de investigación que vaya a hacer. Como vimos anteriormente, si mi diseño va a ser documental, solo va a ser recopilación de bibliografía, si voy a hacer un tipo de diseño de campo en el cual voy de alguna forma a tratar de explicar o de razonar la suposición o la hipótesis que estoy manejando, o si voy a hacer un tipo de diseño experimental en el cual voy a comparar diferentes individuos en diferentes grupos, o voy a comparar diferentes variables o diferentes indicadores que me van a permitir de alguna forma hacer ese tipo de estrategia. Algunas personas, eso ya dependerá del tiempo, dependerá también de los recursos. Por ejemplo, cuando hacen nivel educativo, comparen diferentes establecimientos o comparen diferentes universidades. Es cierto, algunos dirán, bueno, yo quiero comparar solo a los de primer semestre de la Universidad de San Carlos de Guatemala, del área de Derecho, pero ¿por qué no quiere trabajar con los de otras universidades? Puede ser que haya otra forma, otra cosmovisión, otra distinta visión de lo que se está comprobando. Pero eso también tiene que ver mucho con lo que usted quiere plantear o con el objeto de estudio que usted explicó en su marco conceptual. Eso de alguna forma me va a permitir a mí poder encontrar ese tipo de trabajo de campo. Y esa es en sí la tercera sección. Hacer ese trabajo. Ya teniendo ese tipo de metodología, ya puedo partir a hacer ese trabajo de campo. ¿Se recuerda cuando lo hablábamos anteriormente? Mucha gente hace primero esto, pero no tiene ese tipo de procedimiento. Solo hicieron las encuestas, solo hicieron las preguntas sin saber de dónde venían esas preguntas. No sé qué fue lo que preguntaron. No tenían ese tipo de estrategia para de alguna forma poder comprobar o verificar su procedimiento. También dentro del marco metodológico, algo que no lo indicamos aquí en la presentación, y es parte indispensable dentro de su proyecto de investigación, es la famosa también, lo que se conoce como el índice provisional o lo que se conoce también como propiamente elaboración de ciertos, de qué va a abordar mi trabajo. En algunas universidades se le conoce como índice provisional o el esquema tentativo o el esquema probable de trabajo. Es donde yo voy a ir poniéndolo por capítulos o voy poniendo yo esos subtemas o subtemas de lo que va a abordar mi trabajo de investigación. Es el bosquejo preliminar de temas, que lo conocen algunas personas. Eso también es parte. Aquí voy a tener una posible idea. Hay algunos investigadores que no aconsejan poner ese bosquejo preliminar de temas. ¿Por qué? Porque usted todavía no ha hecho ese trabajo de campo, todavía no ha hecho esa recopilación final de los resultados. Algunas personas de alguna forma indican que no es recomendable, pero la mayoría de personas sí lo plantean.
como una posible idea o una posible, de alguna forma, una posible idea o una posible presentación o una importancia a mi trabajo bibliográfico, al trabajo que he hecho anteriormente, con el trabajo de campo también. Aquí voy a indicar en ese bosquejo preliminar de temas qué es lo que yo quiero hacer, cómo lo voy a hacer propiamente en mi trabajo final. Voy ya también teniendo en mente, si ya estoy haciendo la fase final de mis capítulos, el posible título final de mi tesis. Recuerden que tengo un título tentativo todavía, pero ese título puede ir cambiando en base a mi trabajo de campo, en base a mi recopilación bibliográfica. Pero cuando ya estoy haciendo mis capítulos finales, cuando ya estoy en esa fase de presentación del informe, sí ya tengo enfocado a lo que quiero hacer. Es lo que algunas personas le agregan al título. O sea, mi título era la influencia de la violencia en las mujeres en el municipio de San Pedro Cachal, departamento de La Paz. Y le agrego como subtítulo que viene siendo la violencia psicológica o la violencia sexual o la violencia física, en base a los resultados que yo obtuve en mi trabajo de campo. Pero ese título final ya va a ser cuando ya tenga el trabajo o tenga ya en sí hecho toda la investigación. Bueno, y algo que también faltaba. En el caso de los procesamientos estadísticos, también debo de sintetizar o debo de explicar a través de qué fórmulas, qué estrategias utilicé para poder marcar o seleccionar esa muestra. Debo de indicar ahí, o ese universo. A través de ese procesamiento estadístico voy a también de explicar las tabulaciones que voy a hacer, ese procedimiento que utilicé para interpretar esos datos. Que eso lo vamos a ver dentro de 15 días, de cómo presentar los resultados finales de mi trabajo de campo. Eso lo vamos a ver dentro de 15 días. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que ustedes quieran plantear? En sí, el marco metodológico es las técnicas o estrategias o tácticas que voy a utilizar, ahorita voy a Gerson, que voy a utilizar para hacer mi trabajo de campo. ¿Sí, Gerson? Le hago una pregunta. A veces, por ejemplo, se necesitan utilizar algunos instrumentos que han sido utilizados en otras investigaciones, por ejemplo, las escalas, pero ¿qué pasa si estas no están adecuadas al lenguaje de la población que queremos, nuestra población de estudio? Se pueden hacer modificaciones y se hacen esas notas por decir que se realizó una modificación o se adaptó al lenguaje o del grado académico, o se crean otras basándose en ese modelo. Va a depender de su estrategia. Usted lo va a indicar precisamente en el método o lo va a indicar en las técnicas. Que usted detectó ciertos problemas o ciertos obstáculos o ciertos errores en esas escalas que usted va a utilizar. Eso no tiene nada de malo. Usted va a explicar por qué está encontrando ese tipo de problemas, por qué está encontrando ese tipo de obstáculos de alguna forma. Eso es parte de su conocimiento que usted está haciendo, parte de su ayuda que a usted le va a servir para comprobar o rechazar la información que usted vaya a obtener. No hay ningún problema en ese sentido. También usted le va a explicar al asesor según por qué usted cree que esas escalas están mal o se pueden modificar. Y ya dependerá de él si él dice bien, si él le aconseja o no hacer ese tipo de modificaciones. Porque supuestamente, vuelvo a repetir, supuestamente el asesor tiene más experiencia que usted, tiene más conocimiento que usted en esa actividad, porque él ya hizo un trabajo de campo. O si usted puede, es parte dentro de las fichas bibliográficas que vimos, se puede conseguir a las personas que hicieron ese tipo de escalas, se pueden tener algún tipo de entrevista con ellos para ver cómo ellos hicieron ese trabajo de campo. Porque puede ser que a veces también usted puede estar que esté haciendo una mala interpretación. Entonces, a través de esa explicación de ellos, le puede abrir más los ojos a usted. O usted decir, no, realmente creo que sí están mal ellos. Está en su completo derecho. No hay ningún problema en eso, Gerson. ¿Algo más, Gerson? Únicamente por el momento, gracias. Bueno, vamos a ver.
Domingo, ¿cómo puedo calcular la muestra que debo utilizar? Mire, esto sí mire, Domingo, fue una de las primeras preguntas que me hicieron en la clase. Yo soy más del área humanística, soy más del área teórica. Si yo le digo qué tipo de fórmulas le puedo estar, no es mi base, no es mi campo. Hay diferentes fórmulas para poder estratificar o poder sacar ese tipo de universo o ese tipo de muestra que usted vaya a utilizar para que pueda reunir las características que usted busca. Domingo, con todo respeto, no es mi campo, yo no manejo mucho lo numérico, le soy en ese sentido, soy más teórico. Entonces, es como que yo fuera un físico teórico, por decirlo de alguna manera. Manejo la teoría, manejo aspectos de presentación de trabajos, pero ya cuando es trabajo de campo, ahí sí tengo esa falacia o tengo esa falencia. Entonces, Domingo, disculpe, no le puedo, hay diferentes fórmulas para calcular. No sé si, por ejemplo, aquí hay alguien de ingeniería o hay alguien de, ¿qué? Digamos, vamos a ver, ¿qué otra carrera podría, de económicas que nos pudiera a través de indicar así a grosso modo cómo se puede calcular una muestra? Digo, Domingo, mil disculpas, pero no es mi área propiamente en ese sentido. Vamos a ver, Mercedes. Buenos días. Respecto al consentimiento informado al realizar la colocación de datos en un hospital, por ejemplo, Mire, el caso de los consentimientos, hay dos formas. Hay un consentimiento escrito, en el cual usted hace una carta, se la presenta al doctor, por ejemplo, si es en un hospital, se la presenta al doctor y se la presenta al paciente, en el cual ellos le firmen para evitarle problemas a usted, propiamente, problemas más adelante. Porque puede ser que la persona en ese momento, el paciente diga, sí, por mí no hay problema, yo sé que usted es un trabajo de la universidad y lo puede utilizar. Pero a veces, la persona en ese momento se acaba de venir por un shock, por algún problema que haya tenido, pues haya dado esa autorización. A veces, si es por ejemplo algún tipo de problema de violación, por ejemplo, en ese momento no es recomendable hacerlo. Primero por el inconveniente que tiene el paciente, por el tipo de examen que le vayan a hacer. Luego tiene que entrar alguien que a usted no lo va a conocer, que es, por ejemplo, alguien del Ministerio Público. Si usted entra antes, puede ser que usted altere esas pruebas y modifique el caso. Entonces, es aconsejable unos días después entrevistarse con esta persona si ha sufrido algún tipo de violación. Ahora, si no hay ningún inconveniente, por ejemplo, usted va a un hospital y está con el doctor, está con el paciente, el doctor le va a explicar a la persona, mire, él es un estudiante, está haciendo su tesis, él solo va a observar, él no va a participar ni le va a hacer algún tipo de preguntas. Entonces, usted permite que él esté presente aquí en la reunión, él va a grabar la reunión, entonces la persona va a decir, ¿qué tipo de grabación? Pues se va a hacer una grabación auditiva o visual, siempre con consentimiento de usted. Si él dice que sí, pues no hay ningún problema, pero si él dice que no, sencillamente no lo puedo hacer, sencillamente pues tengo que abandonar el lugar porque la persona no se va a sentir cómoda, más que todo, por ejemplo, cuando son exámenes físicos. Entonces, de algún momento, si es una mujer y está siendo examinada físicamente, pues ella se va a sentir incómoda porque me puede ver desnuda, por decirlo de una manera, o va a haber partes que no quiero que miren de mi cuerpo. O sea, tiene que haber consentimiento escrito para evitarle problemas a usted, por problemas posteriores en algún momento. Bueno, Olga, si aplico a mi instrumento de investigación, se evidencia que mi hipótesis es incorrecta y replanteo. Es que si usted replantea su hipótesis, va a tener que replantear la pregunta. Recuérdese, usted lo que quiere es verificar o comprobar o rechazar la afirmación que usted está haciendo. Si usted en algún momento ve que su hipótesis no va por el camino que usted planteaba, pues déjela. Eso es lo que usted está obteniendo. Déjelo así, sencillamente. Lo que vimos la semana pasada. Hay muchas personas que quieren que la hipótesis les salga como ellos quieren. No necesariamente, pues, pero mire, esa hipótesis puede ser negativa, positiva o nula, como lo vimos la semana pasada. Usted presente los resultados que usted obtuvo. Eso es en sí la tesis. Tal vez no era la que usted calculaba que se iba a obtener, pero así fueron los resultados. Usted no los puede cambiar, porque si no, entonces sí está haciendo un sesgo en la investigación.
Usted de alguna manera va a escribir lo que usted cree que se debe de dar. Entonces, para eso mejor no haga trabajo de campo e invéntese los datos, pues, porque de alguna forma usted quiere tener esos resultados tal como usted quiere, pues. No, sencillamente usted presente los resultados tal como se obtuvieron, tal como usted los observó. Aunque usted ha tenido otra visión, usted déjelos, no caiga en ese error de querer cambiar la hipótesis porque no está resultando como yo la esperaba. Por eso, la hipótesis es una suposición a algo, falso o negativo de lo que usted está afirmando. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más que quiera hacer algo? Como le digo, yo lo numérico no lo manejo, entonces, por favor, aspectos numéricos sí no me pregunten porque no es mi área. Por eso decía si no hay alguien aquí de ingeniería o alguien de económicas que nos pueda explicar algo así a grosso modo de cómo obtener una muestra, por ejemplo. No es mi campo, pues, en ese sentido. Algo que deben de tomar muy en cuenta antes de que alguien hable ahí. Cuando usted está haciendo su tesis, usted lo está haciendo en forma individual. Si lo está trabajando en grupo, en pareja o en tríos, porque ahí dependiendo de las universidades, hay universidades que hasta hacen tesis de A5, por decirlo de alguna manera, todos deben de estar enterados o deben de estar en la misma armonía de lo que están haciendo. O sea, todos deben de saber del tema. No aquello de que, mira, vos vas a hacer el planteamiento del problema, vos vas a hacer la justificación, vos vas a hacer la hipótesis, vos vas a hacer el trabajo de campo. Lo que se acostumbra en los trabajos en equipo, cuando nos dejan una investigación. Vos de la página 5 a la 10, yo de la 10, de la 11 a la 15, y vos de la 21 a la 25. No, aquí es trabajo en equipo, en el cual todos se tienen que reunir y todos tienen que dar ese aporte de ideas o esa lluvia de ideas. Todos tienen que saber de todo, así de sencillamente. O sea, ese grupo va a ser todólogo, como se dice así. Todos. No aquello de que voy a repartir partes, porque entonces no estoy haciendo bien la investigación. Digamos, aquí ahorita vemos 152 personas, y le voy a decir a Alba, mire Alba, usted va a hacer la pregunta del planteamiento del problema. A David Barrios, mire, usted va a hacer la hipótesis. Si Alba no ha hecho la pregunta, ¿cómo David va a poder hacer la hipótesis? O le voy a decir a Vanessa, mire Vanessa, usted va a hacer el marco teórico. Si no tiene las palabras claves, si siquiera no tiene la delimitación, y le digo, por ejemplo, a David Ovalle, mire, usted va a hacer el informe final. ¿Cómo va a hacer él el informe final si no han hecho el trabajo de campo? O sea, eso en hacer un trabajo de tesis no se hace de alguna manera. Pues de alguna manera hágalo, pues si usted quiere en trabajos de investigación dentro de sus mismos cursos, pero ya en una tesis sí no. Ese es uno de los problemas cuando se trabaja tesis en grupo, que todavía se reparten ideas. Cuando vayan a hacer el trabajo de campo, todos tienen que ir a hacer el trabajo de campo. No es aquello de que es que yo no puedo ese día, o yo solo puedo 10 minutos. No, todos se pusieron en completa armonía que van a ir el sábado y el domingo a hacer el trabajo de campo de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde. Y nada aquello de que no puedo. Si no puede, pues adiós de la tesis. Aquí sí, la tesis, si alguien no trabaja, adiós. Y ustedes van a hacer una acta, van a hacer una carta indicando que Eliseo Fidelmiro no está trabajando en la tesis, no ha presentado nada, y eso nos está atrasando a todos. Usted levanta esa acta y adiós, Eliseo. O sea, aquí no vamos a estar aquí con consentimiento de que es mi amigo, que es mi pareja. Si no está trabajando, no, porque es la tesis de usted en sí propiamente, a que sea tesis en grupo. Entonces, siempre cuídese las espaldas. Por eso es que trabajar tesis en grupo se pierden amistades, por decirlo de alguna manera, porque no se puede. Ahora, si usted es consecuente y aunque, digamos, Eliseo no esté haciendo nada y lo va a poner ahí, eso ya es problema ya de usted, pues es problema ya del grupo, pero no es lo aconsejable. Usted sabe que trabajar en grupos es problemático. ¿Alguien más? ¿Una otra pregunta? ¿Algo que quieran plantear? Bueno, recapitulando, esta es la tercera sección de su anteproyecto, el marco metodológico. Si esto fuera ya el informe final, esto vendría siendo el capítulo 3. Repito, capítulo 1 era el marco conceptual. Capítulo 2 es el marco referencial o marco teórico, con la hipótesis. Y el capítulo 3 sería el marco metodológico.
un capítulo 4 o una cuarta sección, que eso lo vamos a ver la otra semana, es el marco administrativo. Y un quinto capítulo o una quinta sección de su tesis vendría siendo la presentación de resultados. Eso lo vamos a ver dentro de 15 días. Otra información, aquellas personas que no hayan subido su tarea, tienen toda esa semana para hacerlo. No hay tarea para la próxima semana, no se preocupen, pueden estar tranquilos, pero aquellas personas que no hayan subido la tarea del marco conceptual, pues voy a habilitar. No sé si hoy les está permitiendo a la plataforma subirlo. Es que no me recuerdo si dejé habilitado todavía este día para poder subirlo. Si no, pues entren mañana o entren en el transcurso de la semana para subir su tarea. Sigan las instrucciones. No, la mayoría no están siguiendo las instrucciones que se les están indicando ahí. Bueno, entonces, si no hay ninguna otra duda, pues doy por a ver aquí. Doy por finalizada la sesión del día de hoy. Hay una persona que entró ahorita. No sé si tiene alguna duda. Domingo, usted que acaba de entrar ahorita. No sé si se había desconectado o entró tarde. Bueno, entonces, si no hay ninguna duda, pues damos por finalizada la sesión del día de hoy y nos estaríamos viendo el próximo sábado a la misma hora. Aquellas personas que tengan acceso a la plataforma, ahí está el material, y aquellas personas que no tengan acceso a la plataforma y necesitan el material, me lo pueden pedir por el correo, no hay ningún problema, yo se los comparto, no hay ningún inconveniente. Bueno, entonces, feliz día para... ¿Sí, Alejandra? Bueno, entonces, feliz día, muchas bendiciones, muchos éxitos, siempre con cuidado, no se confíe por la situación en que estamos y nos